¿Tenemos cuentas, secretario? Cuenta, presidente, y una solicitud de la periodista del Consejo Regional Sur de Transporte Urbano Mayor en representación del directorio de dicha organización a fin de que la comisión reciba al gremio para abordar aspectos relativos a la implementación de perímetros de exclusión por parte de la autoridad en dicha zona del país. Si le parece a la ministra, cuando debiéramos abordar en los perímetros de exclusión una sesión especial, debido a que tenemos una fecha en las que estos tienen una aspiración y hay interés de muchas zonas en poder generar perímetros de exclusión. Podríamos citar mientras terminamos la cuenta que está, la tabla que tenemos, que yo diría que en unas 3 sesiones la debiéramos despachar, pudiéramos hacer una sesión especial sobre perímetros de exclusión, si les parece bien. Señor presidente, a continuación también a solicitud de audiencia de la Secretaría de Gerencia y Administración de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, con el objetivo de exponer sus planteamientos ante la Comisión referente al primer punto de la tabla de la sesión de hoy. Esto es el boletín 9252-15. Debiéramos, si le parece, una vez que hoy día tengamos la exposición de la ministra, fijar también fechas de audiencia y ahí podríamos generar hoy día un plazo de un par de días, de acá al viernes, para sugerencias respecto de quiénes debieran ser escuchados en este proyecto de ley, si les parece. ¿Tú tienes, Juan Carlos? En el día de hoy hemos sido convocados para comenzar el debate del proyecto de ley, el segundo trámite constitucional iniciado en el mensaje de su excelencia al presidente de la República, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290 con urgencia calificada de suma del 2 de julio del 2019. En este punto se escuchará a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, la señora Gloria Hood, referirse sobre el particular, y la idea sería poder darse el plazo, como señalamos anteriormente, hasta el viernes, de cuáles debieran ser los nombres de los señores que los señores senadores propongan, el propio ministerio, para ser escuchados para este proyecto de ley. Y luego de la exposición de la ministra y las preguntas de los señores senadores, sería útil poder despachar a lo menos los proyectos que están en segundo y tercer lugar de la tabla. Si le parece, ministra. Muchas gracias. La presentación es que están filmando. Muchas gracias, presidente. Hemos preparado esta presentación descriptiva de los contenidos del proyecto de ley que vamos a discutir. Es el proyecto que crea un sistema automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes que están indicadas en la pantalla. Este proyecto parte creando una unidad dentro del Ministerio de Transporte que formaliza lo que actualmente es fiscalización, que es una jefatura, lo crea como una división, y con el agregado de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito. Depende de la subsecretaría y permite que a través de una red de sistemas digitales se puedan cursar infracciones a las causales que vamos a describir un poco más adelante. El proyecto entonces tiene la creación de esta división, define las funciones de esa división con bastante detalle, describe el tipo de notificaciones que se puedan emitir como parte de esta fiscalización, describe la red de dispositivos automáticos, cómo va a funcionar, cómo se va a instalar. Por supuesto que una buena parte de eso queda sujeto a lo que se especifique en el reglamento. Especifica qué infracciones pueden ser detectadas. Aquí es importante esta consideración debido a que los mecanismos, los sistemas electrónicos permiten detectar un cierto tipo de infracciones y otras no. En general se usan más bien para infracciones que son del tipo sí o no. ¿Iba a exceso de velocidad o no iba? ¿Estaba dentro de la pista prohibida o no estaba?
es incuestionable. Hay otras infracciones que requieren más análisis y entonces no son susceptibles de ser incorporadas en este caso. Después están los reglas y contenidos de la notificación, que es un punto que se discutió mucho en la comisión de la Cámara y que fue, yo creo que bastante bien decantado en la forma que está ahora. Y después las especificaciones para el pago de las multas, pago anticipado, descuentos, en fin, y el destino de lo recaudado. Los casos en que se deben remitir los antecedentes al juzgado de policía local, como digo, esto fue un tema de discusión, el hecho de que no todo es automático, hay casos en los que el registro automático no resuelve la situación y las personas tienen que tener la oportunidad de concurrir al juzgado y plantear sus argumentos de defensa para ser eximidos de la sanción si corresponde. El 9 se refiere prácticamente a lo mismo, casos en que puede impugnar frente a la Subsecretaría de Transporte la infracción. Y después están algunas especificaciones de los artículos de la Ley del Tránsito que se modifican, la modificación de la ley del Ministerio donde se especifica el personal, porque hay un cargo nuevo que se crea de planta, y el financiamiento del gasto fiscal. Vamos con cada uno de los puntos. El primero es la creación de la nueva división que tiene el nombre de División de Fiscalización de Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito. Opera a través de los inspectores fiscales y lo que hace es controlar, en este caso, la ley de tránsito y sus reglamentos. Es lo que hacen actualmente los fiscalizadores, con la excepción de que ahora tienen instrumentos electrónicos para el registro de esas infracciones y tienen facultades que corresponden a carabineros que se complementan, a los inspectores municipales también y a inspectores fiscales de obras públicas. Así que con esto se especifica en realidad quiénes tienen las atribuciones para cursar estas infracciones y controlarlas. Las funciones de la nueva división son las que vemos en la pantalla. Proponen planes y programas de fiscalización y automatización de infracciones. Básicamente, la descripción de estas funciones lo que se hace es agregar a la mayor parte de las tareas que actualmente existen en esta jefatura de fiscalización, los componentes electrónicos. Por eso, por ejemplo, se agrega gestionar un sistema informático y administrativo para el tratamiento electrónico. Hay algunas de estas que ya se ejecutan en esa forma. Mantener y operar desarrollo del equipamiento, son cosas nuevas asociadas al uso de tecnología. Cursar infracciones, eso es algo que ya existe. Definir las zonas de control es nuevo. La coordinación sobre la instalación de los equipos es nuevo también, asociado a la forma en que opera este registro. Fiscalizar el cumplimiento son tareas habituales. Y después el tratamiento de la información visual o audiovisual. Vamos a ver después cómo funciona este sistema. Y parte del trabajo es que los ministros de fe actúan sobre imágenes recolectadas por medio electrónico y se hace una depuración y se descartan aquellos sobre los cuales hay duda, se mantienen los que afirme, se puede comprobar que están cometiendo una infracción. Para las notificaciones se pueden realizar por medios físicos y electrónicos. Esa fue una discusión también, en el sentido de que no todas las personas tienen un correo electrónico donde notificarlo. Así que tiene que existir también la posibilidad de una notificación física, a pesar de que ideal sería que en el tiempo todo avance a que cada chileno tenga una dirección de correo electrónico oficial donde se le puedan hacer estas notificaciones. ¿Ah? Interesante, ¿no es cierto? Sí. Para la notificación por medios electrónicos se pueden hacer convenios con otros organismos que permitan detectar información que permita contactar al infractor. Las notificaciones, por supuesto, por medios electrónicos tienen que ajustarse a la ley de control de datos y la firma electrónica, tal como lo tenemos especificado ahora. Y lo que se abre es la posibilidad de que los dueños registren un correo electrónico para ser notificados voluntariamente, porque eso no se puede imponer como una obligación legal hasta ahora.
La red de dispositivos es bien importante. Esto también fue un tema de discusión y es lo que nosotros hemos adaptado desde otros países donde existen estos sistemas y que han tenido un efecto muy importante en la reducción de accidentes de tránsito y más aún en la cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito, porque una parte importante de los fallecimientos están asociados a excesos de velocidad, por ejemplo. En España y Francia, que son los dos casos más emblemáticos, se lograron reducciones de más de 30% de los fallecidos una vez que se instaló este sistema. Un elemento importante es que hay algunos puntos fijos que se determinan por razones técnicas como de mayor peligrosidad y en eso se busca una reducción de la velocidad. Y hay otro conjunto de puntos móviles que se determinan también a través de una metodología y en la medida que se logran comportamientos de velocidad como los que apunta a lograr este proyecto, se van desplazando hacia otros puntos que empiezan a surgir como más peligrosos y eso pasa por la dinámica de la ciudad, ¿no? Las ciudades no son estáticas y tenemos que ir detectando dónde hay nuevas zonas de riesgo. La metodología es objetiva y para eso existen buenas referencias en el mundo. Esa metodología va a quedar especificada en el reglamento de la ley y esa metodología indica cómo se especifica la localización, qué cantidad de equipos y qué otros aspectos técnicos deben cumplirse para un adecuado funcionamiento. Los equipos están obviamente conectados a un sistema central y lo que necesitamos es garantizar lo que se indica acá, transmisión continua, regular y segura de la información registrada. ¿Qué infracciones van a ser cubiertas por el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones? Primero y más importante, el exceso de velocidad. Este es el objetivo central del proyecto. El exceso de velocidad, como digo, está relacionado con más o menos un 30% de los accidentes de tránsito que tienen fallecidos. Después, transitar con restricción en área urbana. Esto nos permite un buen control del cumplimiento de restricciones asociadas a la contaminación. Tengo que dar como antecedente que desde la vigencia de la restricción por placa patente se han cursado casi 40.000 infracciones. Es decir, las personas están siendo poco sensibles a la necesidad de mantener este control en la medida que podamos masificar el control, infraccionar a todos aquellos que están violando esa normativa, también vamos a estar contribuyendo a una mejor calidad del aire. Y después infracción de normas de transporte terrestre como el uso de vías específicas para transporte público. También esto tiene un impacto muy importante sobre la calidad y la fluidez de desplazamiento de los vehículos de transporte público, en la medida que no se vean interferidos por vehículos que no deberían estar en esas localizaciones. Dale. Las reglas y contenido de la notificación. Este sistema funciona captando imágenes con cámaras especiales que no solo captan la imagen, sino captan la velocidad a la que circulaba el vehículo. Y por eso hay algunas cámaras que, a pesar de que están instaladas y pueden detectar imágenes, no son aptas para este tipo de control. Son cámaras especialmente diseñadas para lograr esta validación que tiene que ser suficientemente sólida como para respaldar que se curse una infracción. Por eso no puede ser discutible. Se ejecutan medidas conducentes a identificar el vehículo y el propietario. Esto también fue un tema de discusión porque puede ser que el conductor no sea el propietario, pero en todo el mundo esto se ha resuelto a través del propietario porque no hay cómo identificar al conductor a través de estos medios electrónicos. Así que el responsable siempre es el propietario. Se verifica las condiciones del propietario, se lo notifica según lo que figura en el registro de vehículos motorizados, con la evidencia de infracciones, se informan las multas asociadas
y las condiciones en las cuales puede realizar un pago anticipado. Y esta notificación, vamos a priorizar los medios electrónicos, pero siempre está disponible el medio físico también para entregar al propietario del vehículo que pueda ser notificado. Los propietarios notificados pueden pagar dentro de un plazo preferente y se aplica una rebaja. Los ingresos y estos pagos anticipados van a la Tesorería General de la República. Un 15% de lo recaudado va al Fondo Común Municipal, el resto a beneficio fiscal. Y lo recaudado en los juzgados de policía local, para los casos que no se cursan automáticamente y se pagan automáticamente, sino que pasan al juzgado, siguen tal como están ahora, según lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Aquí también hay un tema importante de discusión, y es que hay propuestas, por ejemplo, para crear un fondo de seguridad a partir de esta recaudación, un fondo de fomento a la seguridad. Sin embargo, hay que revisarla porque si uno pensara en el óptimo, la recaudación quisiéramos que sea cero, porque lo que estamos tratando de buscar acá es un cambio de conducta y no es recaudación. Entonces, comprometer, por ejemplo, un esfuerzo de financiamiento de medidas de seguridad con este fondo que, si todo funciona bien, va a ir decreciendo, puede ser contraproducente, y por eso creemos que es mejor que quede como fondo general, a pesar de que un porcentaje podría ir a un fondo de promoción de la seguridad en la medida que ayude, sobre todo al comienzo, a cambiar las conductas, que es el objetivo final del proyecto. Una alternativa es el pago, entonces, la notificación de la infracción por medios digitales y el pago anticipado, con lo cual se cierra ese proceso si es que el conductor acepta la infracción y decide pagar con esta rebaja. En el caso de que el conductor el propietario no acepte la infracción porque tiene antecedentes, por ejemplo, que lo eximen, eso lo vamos a ver en el siguiente. En casos que la subsecretaría tiene que remitir directamente al juzgado de policía local, o sea que no pasa por la infracción automática, es si la infracción es gravísima, si como de la infracción derivó un accidente, por ejemplo, con daños a terceros, o tiene más de 5 o más infracciones graves en 6 meses. En ese caso, la subsecretaría no puede cursar la infracción automática, sino tiene que enviar todos los antecedentes al juzgado de policía local. También hay otros antecedentes, y aquí está explicada entonces la forma en que se va a traspasar esta información. En el 9, que son los casos en que el infractor puede impugnar, hay causales para esa impugnación. Por ejemplo, si el auto había sido robado o la patente clonada, o antecedentes que el propietario tenga para eximirse de esta infracción. Existen, y entonces las estamos considerando en la ley, o errores en la identificación del vehículo o el propietario. El procedimiento para la impugnación está descrito aquí, no voy a ir punto por punto, pero está para solamente indicar que están consideradas todas las causales en las cuales la persona puede presentar al juzgado de policía local sus antecedentes para o que el juzgado ratifique la multa o la rechace y se exime de ese pago. Las modificaciones a la ley del tránsito que están incorporadas en el proyecto son las que se describe acá. Se agrega, como dice, que los inspectores fiscales puedan operar los equipos de registro. Obviamente son parte del sistema, así que tenemos que darles esa facultad. Esto también es bien importante. Se elimina esta posibilidad de que los vehículos nuevos puedan transitar por la vía pública por un tiempo de no superior a 5 días sin patente. Eso se ha transformado en una cosa que ha pasado de los límites. Hay demasiados vehículos que no son nuevos y circulan sin patente. Entonces también estamos incorporando este artículo para limitar esa posibilidad y idealmente que exista siempre una patente asociada a cada vehículo. Esto se ha hecho en gran medida
para más bien sacar la patente y burlar el pago de las autopistas que se identifican a través de la patente. Siempre, como lo indiqué antes, el responsable va a ser la persona a cuyo nombre esté inscrito el vehículo, y esa persona, tal como ocurre por ejemplo en las empresas de transporte, en que el conductor comete la falta, la empresa le cobra al conductor esa falta, pero el responsable sigue siendo el propietario. Y casi al final se agrega, se modifica la ley 19.254 que fija las plantas de personal de la Subsecretaría de Transporte, y se agrega el cargo para el jefe de esta división. En la planta directiva se aumenta en una persona y se aumenta el total general de 160 a 162 porque se agrega una jefatura. Sí, son 2 personas en realidad. Y eso, y me parece que hay una última, sí, que es el informe financiero, y aquí está indicado cómo se resuelve según la Comisión de Hacienda. Y muchas gracias. Agradecemos a la ministra. ¿Alguna consulta, algún planteamiento? Me gustaría hacer, de hecho, 2. Primero, si el Ministerio va a tener la capacidad técnica para resolver en los casos de impugnación dentro de los 20 días. Porque se crea la unidad, pero va a haber una capacidad si esto finalmente se torna con mucho volumen de solicitudes de impugnación. O sea, saber cómo se calcula, qué tipo de personal y cómo se van a resolver. Es un primer tema. Lo segundo, hay un tema que hace relación fundamentalmente con los casos en los cuales se podría incluso suspender la licencia. Estamos hablando 5 más infracciones graves en un plazo de 6 meses. Cuando se remita los antecedentes juzgados por policía local. Ahí tenemos una dificultad cuando finalmente el conductor sea una persona distinta del dueño del vehículo. Entonces ahí también se puede producir una situación que habrá que establecer las condiciones de resguardo. Lo otro dice relación con que se va a suprimir un plazo de segunda instancia o por parte del dueño del vehículo. Ya hemos dicho que va a haber un sistema de impugnación, pero estas están señaladas para todos y cada uno de los casos o solamente para algunos. Y lo otro es un caso que es habitual, que son los errores en la identificación del vehículo. Esto es más habitual de lo que uno pueda ocurrir o pensar. En ese sentido, muchas veces hay que trasladarse a un juzgado policial local de otra región para finalmente poder señalar que el vehículo no corresponde al determinado propietario. Esto también genera una dificultad en las aplicaciones, entonces sería en la aplicación de la ley. Entonces sería interesante saber cómo se van a adecuar estos temas para evitar que personas sean erróneamente notificadas. Senador Pizarro, después senador García. Gracias, presidente. Bueno, sin duda que el proyecto es bastante complejo, porque va a significar un cambio o una modificación no solo en el actual sistema de fiscalización, control, sanciones, procedimientos, sino que entrega facultades que hoy día en términos de fiscalización están en manos de carabineros, se le entrega a esta nueva división y a fiscalizadores especialmente determinados para este efecto. Lo segundo es que esto ya fue implementado en nuestro país, son los famosos fotorradares. Y esta es una discusión larguísima que tuvimos y terminaron después no solo no siendo eficaces, sino que además, y no solo cuestionados, sino que además se tuvieron que eliminar, llanamente. No tengo claro si fue por decisiones o del Poder Judicial o del
o por la inconstitucionalidad que significaba la aplicación de esos instrumentos. De manera que, así de buenas a primeras, lo único que me saltan a mí son dudas partiendo de si corresponde o no instalarlo, más allá de la experiencia que pueden existir en otros países. Porque las inquietudes y las experiencias son no son buenas en términos, estoy pensando en términos del usuario, en términos de los objetivos que busca. En España, la reducción de los accidentes tiene más relación con la modificación al otorgamiento y suspensión y sanciones respecto al tema de la licencia de conducir que por las reglamentaciones o por la implementación de estos fotorradares. Y la razón es muy sencilla, que es un tema que discutimos acá. Presentamos años atrás una modificación a la forma como se entrega la licencia de conducir, las sanciones, y tiene que ver derechamente con las suspensiones y con si eran infracciones reiteradas, con este sistema de puntajes que tienen. Llega un momento en que, ligeramente, independiente de la infracción, el conductor se queda sin licencia, imposibilitado para poder conducir. Y ese es el factor inhibitorio fundamental del cumplimiento de normas que obviamente se traducen en evitar el cometer infracciones de cualquier tipo, de velocidad, en el caso de algunas de las carreteras, en fin. Lo segundo es que, ya lo planteaba el senador Chaguán, el sistema de impugnación a una de estas infracciones que sean notificadas mediante los instrumentos que aquí se han planteado. Se ha transformado siempre en una cuestión muy engorrosa, y en todo este tipo de proyectos lo que uno siempre trata es de resguardar el derecho del que se sienta infraccionado o que sea infraccionado a reclamar si esa infracción corresponde o no, y si es justa o no es justa, y si se apega o no se apega a la realidad de los hechos sucedidos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que se plantea ahí que la infracción va a servir si se deriva supuestamente por el exceso de velocidad, como se plantea ahí, en un accidente posterior. Eso va a ir al tribunal, al juzgado, ¿no es cierto? Y va a servir como antecedente la foto del instante o el momento en que es captado a un exceso de velocidad. Pero para determinar si tiene influencia o no en un accidente posterior tendría que ocurrir en el mismo momento. Porque con ese mismo criterio, este señor iba a exceso de velocidad, tuvo un accidente más allá, es porque iba a exceso de velocidad. No importa si lo tuvo 10 kilómetros, 100 kilómetros, 5 kilómetros, 1 kilómetro después. O a la inversa, ese señor, sabiendo que hay un radar, porque ese es otro de los temas que existen, esta cuestión de que estos mecanismos son tramposos, por decirlo así, porque no entregan la información adecuada al usuario de dónde están instalados. Y es evidente, porque si sabe todo el mundo dónde están instalados, entonces todo el mundo reduce la velocidad. Pero a la inversa planteada recién, yo una persona, sabiendo que hay un radar, o no sabiendo, pasa a menor velocidad, medio o 500 metros más allá, se produce un accidente, yendo a exceso de velocidad, porque con los vehículos de hoy día, en fracción de 30 a 40 metros, tú puedes diferenciar la velocidad del vehículo. Entonces va a argumentar, mire, a 500 metros hay un radar, no me detectó, por lo tanto yo venía a una velocidad adecuada. Y se acabó el argumento, frente a un tribunal me refiero. O sea, lo que estoy tratando de plantear es que el ideal enemigo de lo bueno, dice el refrán, y esto implica demasiadas situaciones que pueden ser objeto de cuestionamiento, de confusión. No se establece tampoco de quién es el responsable cuando estos instrumentos o sean mal usados o fallen. No veo que haya aquí nada, y resulta que los efectos que pueden generar para cualquier usuario pueden ser muy devastadores. Para un chofer profesional le puede significar la pérdida de la pega, la pérdida de su licencia, que es su instrumento de trabajo, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera. Creo son demasiadas, tengo anotado muchas cosas, hay que ver también el tipo de sanciones, qué es lo que se quiere prevenir.
En las ciudades, en las zonas urbanas, esto es mucho más complicado todavía. ¿Cómo se determina en qué momento? Porque eso no lo puede determinar automáticamente si un vehículo, por ejemplo, se tuvo que cambiar obligado de pista. Y entrar entonces a circular en una pista que no está autorizado. ¿Por qué? Porque es de uso exclusivo, qué sé yo. No, porque hay un accidente, porque el carabinero de turno lo desvía. Pasa mucho en las congestiones y uno de repente cuando lo desvía, ese carabinero va a estar avisando automáticamente, decirle, mire, todos los vehículos que pasen por aquí no pueden ser infraccionados. O sea, creo que la automatización, a veces siendo buena, porque objetivamente tiene efectos positivos, genera otro problema, genera un problema serio con el tema de la fiscalización. Y lo otro que se produce es que creo que hoy día Carabineros es ministro de fe para los efectos de cualquier infracción. Y aquí, por lo que entendí, a los funcionarios se les da la misma condición, porque si no son ministros de fe, entonces ¿cómo podrían dar por hecho y a firme dejar establecida una sanción o una infracción? O una multa, o lo que puede hacer derivar en una suspensión de licencias, en fin. Tiene una serie de complicaciones mayores. En el caso del transporte de carga, la responsabilidad es cierto que es del propietario del vehículo, pero el responsable, en términos de las infracciones o de cualquier sanción producto de una inconducta en el manejo, es de quien conduce, no es del propietario. Entonces, es fácil decir, no, es que el propietario le cobra al chofer o a quien haya manejando. Pero es que no es así la cosa, porque aquí el que va a ser objeto de las infracciones y de las sanciones va a ser el propietario. Y las normas establecen que cuando se cometen determinada cantidad de asfalto uno va aumentando un registro, aunque no haya manejado nunca un vehículo en la propiedad, y el responsable voy a ser yo. Y me voy a quedar sin licencia. Yo ando con chofer todo el día y a toda hora. Todo el día y a toda hora, el vehículo está a nombre mío. Si las infracciones las comete mi chofer, bueno, evidentemente yo voy a ser solidario con él, pero la responsabilidad respecto del manejo es del conductor, no es del propietario. Y eso creo que también es un problema que hay que clarificar bien. No lo podemos asimilar al transporte de carga porque son cuestiones completamente distintas, porque además en el caso de la responsabilidad que puede tener el propietario en materia de accidentes, todo lo que es la parte material, normalmente la tiene cubierta con los seguros respectivos, pero la responsabilidad penal de alguien que produce o provoca un accidente es del conductor, no del propietario. Entonces también hay que aclarar mucho este tipo de situaciones. A mí me da la impresión de que el cambio que significa también en materia de fiscalización, tanto con el rol de fiscalizador que tiene el Ministerio como Carabineros de Chile en el control del tránsito, cambia absolutamente y eso también hay que medirlo. Eso también hay que medirlo. Hay situaciones y situaciones también respecto de las zonas donde estos instrumentos se instalan y con la aplicación, llamémosla así, o la determinación de cuáles son en las carreteras, sobre todo en las autopistas que tenemos, cuáles son las zonas que tienen restricciones. Uno anda por las carreteras de Chile y muchas veces no entiende por qué en una zona hay una restricción sin saber quién la determinó y por qué. No, es que hay una escuela, entendible. No, es que hay un cruce peligroso, entendible. Pero a veces uno va con toda la visibilidad del mundo, con todo hasta el mundo, y se reduce a 100, o se reduce a 60, a 80. Y resulta que no hay ninguna explicación, es una determinación de quién, del director del tránsito de la comuna respectiva, de vialidad, de la concesionaria, de una norma X. Bueno, y frente a eso la persona queda en la total indefensión, después tiene que ir a un tribunal a explicar y ya a nadie le importa ya. Lo otro es que hay que tener cuidado también con la determinación del tribunal responsable, porque a propósito de... No, pero ministra, mire, cuando uno va en una carretera, rápidamente pasa por varias comunas y a lo mejor no va a tener instalados
los aparatos en todas, y cada 50, cada 40, cada 30 kilómetros. Lo que le va a pasar con la fórmula que ustedes plantean de que el responsable donde se cometió la infracción, colocando el caso del accidente, el fotorradar dice en el kilómetro 88, este señor pasó a 140 kilómetros de velocidad. Fíjense que en el kilómetro 102 tuvo un accidente. La relación de que venía a exceso de velocidad, pero esa es la causa, y eso va al tribunal. ¿A qué tribunal va? Cuando a lo mejor en el kilómetro 86 hay un cambio común. Es bien complicado. ¿Qué es lo que manda ahí? ¿Va a mandar el fotorradar o va a mandar el lugar donde se cometió el accidente? Y ahí es donde viene después la argumentación que puede hacer una persona. Entonces, es cierto que la norma, la ley no puede colocarse en todas las situaciones, pero yo lo que quiero advertir es que este es un proyecto demasiado complejo, no es llegar y tratar de implementarlo. Bueno, hay una serie de otras cosas más que como no lo había logrado estudiar antes, le van a ir apareciendo. Este debate ya lo tuvimos en el Congreso y fue un debate público muy fuerte. Le quiero decir que yo soy partidario de trabajar todo lo que sea fiscalización, pero la experiencia indica que se produce abuso y arbitrariedad. Y la indefensión de las personas es lo que después nos reclaman a nosotros. Ya, entonces ese es el criterio con el cual el presidente creo que deberíamos analizar esto. Yo no sé si la suma urgencia nos va a permitir esto, porque si mantenemos la suma urgencia, que significa un periodo muy corto de tiempo y de estudio, porque hay temas altamente técnicos, hay de temas judiciales, yo no sé si se hicieron o se pidieron los antecedentes a la Corte, la Cámara lo debe haber hecho. En fin, nosotros tendremos que hacer un poco lo mismo, pedir aclaración de cada uno de estos elementos. Perfecto. Senador García Huidobro. Muchas gracias, presidente. La verdad que, tal como lo decía usted y el senador Pizarro, nosotros tuvimos, en la época que éramos diputados, senador, recuerdo. No sé si usted era senador. No, yo no estuve con usted, diputado. Estuvimos juntos en eso. Y la verdad que es importante analizar todos los abusos que existieron en esa oportunidad. Y que lo quieran, eran unos cazabobos para que los municipios pudieran tener más recursos. Esa era la verdad. Y se encontraban con una serie de falencias y que al final hubo un repudio público respecto a esta situación y obligó a la eliminación vía ley. En segundo lugar, yo recuerdo, si no estoy equivocado, senador Pizarro, por su intermedio, presidente, de que también se trabajó en esa oportunidad en forma paralela los límites de velocidad, los límites máximos de velocidad. Y en esa oportunidad se logró subir de 100 a 120 la velocidad en las autopistas y en las carreteras. Inclusive estuvo a punto de que en ciertos sectores se aumentara hasta 140, pero esa votación no prosperó por muy pocos votos. Y por lo tanto ya tenemos algún recuerdo de que en el fondo fue la propia opinión pública y los automovilistas, y se nos juntó otra situación de que esa información en manos de quién quedaba. Si esa foto podían inclusive informar de quién iba con quién en ese vehículo y si esa información era pública o era privada. Es un tema complejo. ¿Tiene alguna preocupación? No. Yo en esa época estaba casado ya. Pero efectivamente... Digo yo. Esa referencia está fuera del acta. La ministra no puede contestar esto después. Me han contado. Lo he contado. Efectivamente. Pero fue una discusión y yo creo que se va a reeditar esta discusión. Y por lo tanto, lo primero que le quiero pedir es que pudiera bajarle la suburgencia, porque creo que este es un proyecto que vamos a tener que escuchar a muchas personas y a quienes tienen experiencia al respecto, porque hoy día está operando. Está operando, por ejemplo, en la Municipalidad de Santiago, en que hay lugares
donde está prohibido el paso de vehículos particulares algunas horas o el día entero. Estoy hablando, por ejemplo, en la calle Compañía. Y llegan Pero eso por uso de vía. por uso de vía. Pero eso lo están haciendo con... Una cosa del municipio, eso tiene que ver con las resoluciones de vía exclusiva. por vía exclusiva. Pero eso está operando y eso está Varias partes. está operando en varias partes y están llegando las notificaciones, aunque llegan bastante tarde, pero llegan. Por lo tanto, ya de alguna manera hay un sistema de fotografía que está... La Corte Suprema emite un informe que creo que sería importante solicitarle una mayor profundidad al respecto, pero en todo caso habla respecto de la certificación de un ministro de fe. Por lo menos está el ministro Muñoz, Dormech y Blanco observaron la situación del ministro de fe. Y por lo tanto yo creo, presidente, si pudiéramos solicitar... Porque una cosa es el proyecto cuando se presenta y hay otra cosa lo que salió de la Cámara. Entonces es importante, porque me imagino que hubieron bastantes diferencias o algunas, y por lo tanto ver de qué manera pudiéramos tener la opinión nuevamente de la Corte Suprema. Respecto a los vehículos sin patente, yo comparto plenamente la preocupación de la ministra por el abuso que existía, pero también no nos olvidemos que este país es bastante largo. Y muchas veces un plazo de 5 días yo creo que es bastante corto para cuando hay que trasladar un vehículo a regiones. Por lo tanto, no sé si eso es un tema que se puede abordar y conversar, pero para Santiago estoy de acuerdo, pero no sé si para Puerto Montt cuando el vehículo hay que llevarlo por tierra o... Bueno. Lo otro, el senador Pizarro lo planteó respecto a la situación de los cazabobos en las carreteras. Y yo lo he planteado en esta comisión, lo han planteado varios señores senadores, respecto a que hay rectas de 5 o 10 kilómetros en que repentinamente de 120 aparece un aviso que dice que 100 kilómetros la velocidad máxima, no existiendo ni paso, ni ningún problema. Lo hemos planteado, todavía no hemos tenido nunca una respuesta. Y eso creo que, y curiosamente, o planificadamente, están quienes están esperando pasar un parte para el municipio respectivo. Y por lo tanto, yo no sé, ministra, si eso es un tema, en el caso de las autopistas concesionadas, ¿quiénes ponen los avisos de velocidad? ¿Es la concesionaria? ¿Es Vialidad? ¿Es el municipio? ¿Es quién? ¿Quién es el responsable? Y lo curioso es que todas las consultas que hemos hecho nunca nos ha llegado una respuesta clara, porque hemos entregado inclusive la información de determinados lugares. Entiendo que cuando hay una curva, hay un cruce peligroso, pero cuando hay rectas, y curiosamente están los amigos en el camino esperando a algunos conductores. Lo otro, ministra, ¿a qué distancia se va y cómo va a ser el sistema de aviso del supuesto instalación del fotorradar? Es decir, ¿cómo va a ser el sistema de precaución que van a tener que tener nuestros automovilistas para saber efectivamente y de qué manera se va a avisar? Por último, yo creo, presidente, que me imagino que es importante poder buscar creo que un proyecto positivo en el sentido de que puede colaborar en que Carabineros no esté dedicado a la labor de delincuencia. Pero me preocupa mucho que tengamos ahora los inspectores municipales, tengamos estos nuevos, y además a Carabineros, ¿no? Entonces, no sé si eso va a significar efectivamente retiro de Carabineros del trabajo en el tránsito, ¿no? Porque efectivamente lo necesitamos más en resguardo a la seguridad de las personas. Eso sería mi consulta, presidente. Ok, entonces, sí, senador Soria.
Señor presidente, gracias. Señora ministra, un poco la experiencia de 50 años de alcalde. Yo creo que el tema es cortar, como se dice, un queque nacional. Y este queque, que las carreteras, no tiene nada que ver con los municipios. Se me ocurrió en esos 50 años poner una inspectora, porque eso era el Estado para mí. Y yo creo que debe ser el Estado. Yo le preguntaba cómo va la infracción, porque aquí está tomado en un sistema nacional, el fotorradar, lo que se llame. Y eso tiene que manejarlo una sola persona. ¿Quién es? Si es el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte. Y pone su gente que, yo le preguntaba, ¿va a haber gente? No va a haber nada, va a haber cámara y va a haber un delegado en las 16, ¿cuántos somos? 16 regiones. Ya, se necesitan 16 funcionarios para el sistema, más los feriados, qué sé yo. Y ellos son los que controlan de Arica a Magallanes las grandes carreteras. Los alcaldes, cero. Y la policía local, cero. Salvo que el ministerio determine que quien pasa la infracción final es en la comuna, y ahí sí que le correspondería al juzgado de policía local. Pero quien capta la que pasó a llevar la ley es el ministerio. Y no necesita ni carabineros, como bien lo dice, y claro, nos faltan carabineros en Chile, nos faltan inspectores. Y cada uno tiene cosas claras. En la vida se triunfa cuando hay claridad quién es el responsable. Con una sola cara, y no hay que ir al juez, que la Corte Suprema, que discutimos. No, nada, esto es el ministerio, el dueño del sistema. Todo juicio lo hará él. O se lo traspasa a lo local. Eso ya lo tienen que ver los técnicos y se acaba el tema. Y esa es un aporte, digamos, de cómo hacer las cosas en un país tan largo, y ya se ha repetido 2 o 3 veces, y yo lo supe ahora al venir, que se lo preguntaba conversando, y me traían para acá, que también han habido muchos negociados en los partes. Ya estamos en un país que es una Sudamérica y un mundo quizás pasando por un mal momento. Hay mucha corrupción por todos lados. Entonces, donde pueda sacar a alguien plata de cualquier nivel, la saca. Y cuando digo corrupción, parto desde lo más alto a lo más bajo. O sea, no hago una distinción. Solo decir que ayer me acosté feliz. Muy feliz cuando escuché la voz del presidente. Porque creo que ahí metió la mano donde debe meterla. O sea, mi hijo lo ha escuchado 3 discursos como alcalde de Iquique, hablando que él venía a un encuentro internacional, y el consumo de la droga y todo el sistema. Chile va a la cabeza, y sobre todo con la juventud y en el mundo. Si nosotros los chilenos dejamos que se nos vayan nuestro pueblo, nuestros hijos, nuestros nietos, y no hay tiempo, creo que es cuando ahora tenemos que apoyar con leyes todo y arreglar, porque encontramos un presidente que quiere que se arregle el problema, y comprendió que esta cifra, como digo, no es mi hijo que me las metió. Él va a las cosas internacionales y almorzando me cuenta, mira mamá, cómo estamos en Chile. Bueno, hay que cortar la cabeza. Y eso, junto a lo que usted plantea aquí, cortes nacionales. Y olvídese de los senadores, los diputados, los alcaldes, todo. Y esto tenemos que verlo en reuniones, pero globalizar la situación. Y el país va a volar. Si lo que pasa es que estamos muchos años que fuimos perdiendo. Es terrible, que no hemos perdido todo ya. Hasta la vivienda para la gente. O sea, está todo perdido. Recuperémoslo, porque si hay un buen ambiente, yo creo que el Senado va a estar cuadrado en todas las líneas claritas que el gobierno quiera chutear la pelota. Gracias. Gracias, senador. Bueno, ministra, la idea nuestra es que fijemos un listado de eventuales personas que pudieran venir a exponer
De hecho, yo quiero pedir un acuerdo de la comisión para pedir un informe a la Corte Suprema para poder avanzar un nuevo informe, porque el proyecto es distinto al que salió o sea, de lo que... Sí, pues del informe que mandaron a la Cámara, tal vez con algunas de las inquietudes planteadas, presidente, Sí. se le pueden hacer preguntas bien... Así, bien puntuales. Sí, bien Sí. concretas, para que nos ayuden Sí. a tener... Ok, ministra, me parece muy bien lo que plantea el senador Pizarro en términos de incorporar en la consulta algunas de las temáticas que han sido propuestas, esas inquietudes de los senadores. Si fuera posible responder algunas de esas Así, inquietudes, porque así se puede hacer más precisa la consulta, si es que hay cosas que queden todavía sin resolver. Ministra. Gracias. Hay distintos comentarios. Por ejemplo, respecto a la suspensión de licencia en infracciones gravísimas. Eso queda siempre bajo la tuición del juez de policía local. O sea, aquí las infracciones que se emiten y se entregan automáticamente son solo aquellas que no tienen ninguna duda respecto a la identificación, la coincidencia del vehículo con... Esto se chequea, que el vehículo efectivamente es el que está registrado, que la patente corresponde con el vehículo, que en el registro de vehículos motorizados ese es el dueño, solo esas. Y hay un porcentaje de descarte importante. Estos sistemas no son infalibles y muchas veces, por ejemplo, algunos de los dígitos de la patente no se lee claramente, eso se descartan. De manera que esto está sustentado en automatizar todo aquello que es objetivamente automatizable, que no hay duda. Perdón, ministra, pero, Sí. pero hay un tema que planteó el senador Pizarro que yo comparto, en preocupación, cuando hay problemas de calibración, por ejemplo, de la Sí. máquina, quién responde, efectivamente. hay que Es que establecer eso, eso en el proyecto. Por supuesto, en el reglamento queda y estos sistemas electrónicos todos tienen que estar permanentemente siendo revisados y contrastados con la realidad y uno hace esa calibración en forma permanente. Si hay alguna duda de eso, también en ese caso existe la impugnación. Si hay un antecedente, por ejemplo, de un equipo que puede haber estado después, por ejemplo, pongámonos el caso después de, no sé, algo así como un corte de luz, un accidente que pudo alterar la operación, distintas razones, eso también se acoge como impugnación. Después, sí. Tiene que ver, porque ya tocó el tema de la Pizarro. licencia. Lo que pasa es que la reiteración de la falta también va constituyendo un antecedente respecto del cual el tribunal después no se va a poder hacer el leso, porque Sí, yo puedo llegar por otra infracción y me encuentro que tengo 5 o 6 de estas faltas que yo no he cometido, las ha cometido alguien que va arriba del vehículo y el que responde con el caso de mi licencia soy yo y ese es un agravante. Entonces pero aquí cuando vamos a dejar establecido en la norma que todo lo que sea automatizado no corre. es que si una persona, un dueño de un vehículo, Ministra. tuvo una infracción, después tuvo otra infracción, incuestionable, Lo que pasa, después ministra, otra que aquí infracción, se entonces cuando llega a la quinta, al vehículo, sí, no se infracciona al conductor, No, ese por es el eso. problema de fondo de este proyecto. está bien, pero el dueño del vehículo, a la tercera infracción en que pasó su vehículo y lo infraccionaron a él, ¿Sí? yo creo que ya a esa altura está tomando nota de que tiene que ser más cuidadoso de quién le pasa su vehículo. Eso en el mundo Independiente entero de es eso, así. No, es que el problema es Pero evitemos el diálogo, sí. Sí, Pero sí. está No, bien. es que este tema es Sí, clave. sí, está bien. Sí, está bien. Clave. Dice, senador. Este tema es clave. Yo le puse a usted, Con le el puse a Santiago usted, nomás. le puse ¿Qué a pasa usted con el el Transantiago? ejemplo, voy a poner el ejemplo mío. Yo casi no manejo el vehículo. Casi no manejo el vehículo. Y sin embargo, con este proyecto lo que voy a hacer es que voy a ser responsable de cualquier infracción que se genere por ese vehículo. Sí. Sea grande, chica, mediana. Usted puso el ejemplo del transporte de carga y no corresponde el ejemplo del transporte de carga. Porque en transporte de carga, cuando se produce un problema, en la parte civil responde el propietario, pero en la responsabilidad de la conducción, porque aquí estamos hablando de la responsabilidad de conducción, no estamos sancionando los vehículos. En la responsabilidad de la conducción responde el conductor, independiente que él sea. ¿Ya? En el caso de los vehículos tiene que ser exactamente lo mismo. Hoy día la tecnología puede permitir la identificación No. de esa persona. Perdón, si no eso lo no. permite, entonces este proyecto se cae inmediatamente, por lo menos en esa parte. Porque No. es absurdo que nosotros estemos infraccionando y sancionando a los vehículos. Si lo que se busca
el objetivo que usted planteó acá, lo que se busca es reducir las velocidades para que haya menos accidentes. Lo que es opinable, pero es un argumento que se puede entregar. ¿Ya? Pero vamos en el a otro, hacer en un... el otro punto es donde creo yo que hay que centrar la discusión. Vamos a hacer una aclaración más, pero hay varios Senadora, puntos que me gustaría a mí ministro. aclarar. Ministro. A ver, en la exposición precedente se habló recién de la experiencia española. Ahí está la experiencia española en la pantalla, porque este proyecto efectivamente no está partiendo de cero, está partiendo de una experiencia internacional cuyo objetivo es salvar vidas, ya fundamentalmente. Sí hay consideraciones de carácter de debido proceso, que hubo una discusión rica en la comisión, con la intervención de los jueces de policía local, con el informe de la Corte Suprema, pero finalmente quisiéramos hacer notar que el objetivo fundamental del proyecto es reducir los accidentes. Y por eso mostramos este gráfico que viene del informe del International Transport Forum, la OSD, y el Observatorio Latinoamericano de Seguridad Vial, y está disponible, lo vamos a poner a disposición de la comisión para que ahí se vea efectivamente las recomendaciones que se han hecho a objeto de reducir los fallecidos en nuestro país. Ahora, efectivamente, el modelo del sistema es que la notificación de un exceso de velocidad, de una invasión de pista exclusiva o de una restricción vehicular se hace al propietario del vehículo, dándole la oportunidad de pagar esa multa de manera inmediata. Si es que el propietario, la verdad es que eso sí, efectivamente, senador, por su intermedio, presidente, es una modificación de los modelos habituales a los que estamos acostumbrados en nuestra actual ley de tránsito que efectivamente no ha logrado controlar adecuadamente los siniestros viales, como se llama esto normalmente. Por lo tanto, una medida a la que se está recurriendo es que esta notificación se hace al propietario. Si el propietario va a pagar la multa, el objetivo es educar al propietario y al conductor, normalmente suele coincidir, en términos de... permítame, con todo respeto, terminar la... Cualquier falta de exceso de velocidad es una falta grave. No cualquiera. No cualquiera. No todas. O sea, de acuerdo a la ley actual, no todas son Pero graves. ¿Ya? ordenemos. Termine, Sí. Juan Carlos. De acuerdo a la ley actual hay Usted ciertos me quiere decir límites. que no, las faltas de exceso de velocidad no son graves. O sea, Son graves. para mí son todas graves, ciertamente. Pero la ley hoy día determina ciertos rangos que los identifica como menos graves, graves y gravísimos. Ya, ¿No es eso cierto? no lo va a poder identificar, por la argumentación que yo le decía recién, no lo va a poder identificar la foto. No, porque Porque la el foto lo que va a sistema... reflejar es un instante. No, la verdad, senador, es que no es solo una foto. El sistema es mucho más sofisticado. Es un micro video con un detector Doppler que efectivamente identifica la velocidad. ¿Ya? Y la foto es solamente el medio de prueba que se le envía la notificación al infractor. Pero esto está calibrado, estos son equipos que se fabrican para todo el mundo y evidentemente hay un sistema de calibración, así como lo hay para los alcotés, para las romanas, para un montón de instrumentos que se utilizan en distintas industrias, no solamente así es, o sea, en general no tienen fallas y se hacen las regulaciones de normalización para que estos equipos efectivamente den la certeza, si no, no podríamos ni siquiera tener termómetros en los hospitales, porque la verdad es que los sistemas funcionan de esta manera. Hay un instituto o una entidad que certifica que eso está con una tasa de falla cero o cercana a cero. Entonces, el termómetro solo no determina cuál es la... un termómetro es una temperatura, ¿no es cierto? Sí, Ya, determina la esto enfermera tampoco o el determina una doctor. infracción, sino que dice este vehículo circulaba a determinada velocidad. Y eso lo almacena y lo genera para un sistema que no es solamente la cámara, sino que hay un back office que tiene todo el procesamiento de las infracciones. Esta es una experiencia que está bastante cumplida. Y respecto de la notificación al infractor o al propietario, la ley de tránsito actualmente permite que el juez de policía local pueda identificar a un conductor distinto al propietario. Eso está en el comparado, lo pueden ver en la página 15 y 16, y el proyecto de ley perfecciona eso, dándole al juez la atribución de poder identificar quién era el conductor cuando es distinto al propietario. Está recogido, el notificado es el propietario, pero existe el mecanismo para que él pueda identificar al tercero que iba conduciendo y que él asuma la responsabilidad en ese caso. Okay. ¿Usted quiere terminar? Sí.
Quisiera también hacer una... Lo anterior a ser objeto de amplio debate. Sí, no, ya fue también en Pero, la pero no lo vamos a resolver hoy día. Mano Comenzamos hoy día recién. infraccionado. Así que vamos a citar a múltiples expositores para dilucidar esos temas que son de importancia. Sí, respecto al objetivo del proyecto, también me gustaría relacionarlo con la ley de convivencia vial, que especifica cambios en la ley del tránsito y refuerza el hecho de que, por ejemplo, toda la micromovilidad que crece rápidamente, como los scooters o las bicicletas o otros modos, tienen que circular por la calzada. Y por eso en áreas urbanas es muy importante un límite de velocidad compatible con esa circulación de vehículos de conductores mucho más frágiles. Y este control ayuda a evitar fallecidos por esas razones. Respecto a España y las licencias con puntos, es cierto que España y Francia, que tienen licencias con puntos, han logrado también reducciones por esa razón, pero también tienen casos de personas que dan nombres de otros a los que les quitan los puntos, digamos. Entonces, lo que sí se ha probado como lo más eficaz de todas las medidas es esto, es el control de velocidad, porque está asociado a fallecimientos en forma mucho mayor. Sobre los excesos de velocidad que pueden relacionarse con un accidente posterior, y me parece un punto muy importante que ha planteado el senador Pizarro, que uno pudiera haber sido detectado de exceso de velocidad en un punto y haber tenido un accidente más adelante, no necesariamente asociado a exceso de velocidad. Eso es cierto. Cuando hay un accidente, Carabineros hace la investigación y Carabineros detecta si en ese punto del accidente había o no exceso de velocidad. La detección previa queda como un antecedente adicional. Es como si alguien lo sorprenden robando y tiene antecedentes de otros robos previos. Los robos previos no explican que está robando ahora, pero es un antecedente adicional. Pero la investigación de cada accidente la hace Carabineros y ahí se hace una ficha de las razones por las cuales se produjo el accidente. Entonces puede ser efectivamente una razón completamente distinta y completamente irrelevante que lo hayan detectado a exceso de velocidad antes. De hecho, el culpable puede ser otro vehículo, ¿no? Así que no es una causa-efecto. Después se habló sobre los descargos. Los descargos no son un proceso engorroso, va a ser la mayor parte electrónico y las causales están muy bien especificadas, de manera que uno o sube los antecedentes objetivos de haber hecho una denuncia de que su auto estaba robado o le clonaron la patente, en fin, o no. Es muy, muy difícil que progrese una justificación basada en historias no muy sólidas. Y justamente buscamos eso. Buscamos que no haya un canal para que el que va a contar cuentos tenga un espacio. En Francia, por ejemplo, uno tiene derecho a pedir hablar con el juez para darle más argumentos. Si esos argumentos no convencen al juez, le aumentan la multa para desincentivar justamente que alguien vaya a contar historias sin un buen sustento. Entonces, está pensado para una cosa bastante selectiva, en que si el hecho es objetivamente demostrado, tenga muy poco espacio para argumentar en contra. Y si hay argumento en contra, tiene que estar bien sustentado. Después, suspensión de licencia. O sea, el derecho a la defensa queda reducido. No, queda... Porque si no convence al juez, aunque sean los antecedentes adecuados, se le sanciona más. No, es que es un problema del juez. No, en Francia, es estoy poniendo el ejemplo de Francia. Sí, pero que te está dando el argumento de Francia porque se supone que aquí va a operar igual. No va a operar igual. Entonces, ¿para qué dar el ejemplo de Francia? No, le estoy diciendo que en los países... Es lo mismo que el gráfico ese. Sí. El gráfico lo hemos analizado muchas veces nosotros. Senador. El tema de la legislación comparada y cómo se ha aplicado en otros países lo hemos analizado en esta comisión. Y son muchos factores. Entonces, ministra, lo que me complica es que usted usa un argumento como si fuera el definitivo frente a un problema que es muy complejo. Y aquí, en buenas cuentas, nuestra responsabilidad, por ínfima que sea, por muy loable que sea el objetivo, es también darle la posibilidad de la defensa del derecho al usuario, que normalmente frente a este tipo de situaciones se ve muy abusado, indefenso y sin posibilidad de pataleo. Hoy día ir a donde un juez para que lo reciban frente a una infracción pequeña de tránsito es muy difícil. Es muy difícil porque una persona que lo pescan en una comuna X tiene que venir, y no vive ahí, porque lo pillan en la carretera,
después no lo atienden o tiene que ir en las horas que al tribunal o al carabinero se le ocurre citarlo, no tiene ninguna posibilidad de defensa porque tiene que gastar y tiene que pagar, y pedirle audiencia al juez es una cuestión súper complicada. Con un sistema como este va a ser mucho peor. Entonces nuestra preocupación, al menos la mía por lo menos, va por esa línea, porque es el reclamo que nosotros recibimos después. Bueno, yo quisiera aclarar que nosotros hemos conversado ampliamente con los jueces de policía local. Ellos respaldan este proyecto justamente porque simplifica muchos de los trámites y les permite atender los casos. ¿Va a reducir la pega? No, claro, pero es que en aquellos casos ellos reciben mucha carga de gente que va con excusas que no son válidas. Esos casos aquí quedan resueltos previamente y los jueces se pueden dedicar a aquellos que sí tienen un caso. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de fortalecer. Quisiera decir también, por ejemplo, no se suspenden licencias en ninguna de las infracciones. Todo lo que sea penal lo define el juez. Los cambios sobre las atribuciones de carabineros, aquí no se cambian atribuciones. Lo que se da es atribuciones a otros funcionarios para que puedan administrar los equipos electrónicos, no para que ellos tomen decisiones judiciales. Aquí nadie toma decisiones que no le correspondan al juez. Respecto a las preguntas que se han hecho sobre... Pero van a ser el equivalente ministros de fe, porque si no... Ministros de fe para estas infracciones que son impugnables. O sea, los puede impugnar siempre. El 100% de las infracciones pueden ser impugnadas. Pero no me diga que no le va a ese rol lo cumple Carabinero hoy día. Y también los inspectores. Sí, los inspectores también y los inspectores municipales también. Todos los partes empadronados los pueden sacar. Que le está dando facultades. Sí, pero es que tienen. Ya tienen. Pero más allá de las que tienen actualmente, porque este sistema hoy día no está en operación, si no necesita una ley para esto. Pero hay facultades que tienen, O sea, y si nosotros las tiene, ¿por qué no cursamos las aplica? infracciones porque son infracciones nuevas las que estamos agregando. Pero ya se cursan Está bien, infracciones. pero si lo vamos a resolver, perdón, evitemos el diálogo, pero yo creo que es interesante esta conversación, pero yo diría que vamos a tener la oportunidad para que termine la ministra y para poder... Una pregunta más que se hizo sobre los cambios de la definición de velocidad, cómo se definen los límites de velocidad y que cambian a veces en los tramos. Eso no es arbitrario. En el caso de las autopistas están diseñadas para ciertos estándares de velocidad y la señalización corresponde al diseño para el cual se hizo la circulación en ese tramo. Y por eso hay diseños que son distintos. Y uno puede ver cambio de velocidad cuando hay curvas, por ejemplo, y después vuelve a la velocidad mayor cuando pasa la zona de curvas. Están definidas por razones técnicas. Uno no puede cambiar la velocidad arbitrariamente. Hacia abajo sí, pero hacia arriba no. Y en ese caso, en las autopistas, se definen por razones de diseño de ingeniería. Después, quisiera... ¿Sí? Sí. Senador García Huidobro. No, es que... Perdón, y en zonas urbanas está la ley de respecto de la autopista, yo les puedo pedir, y ojalá ustedes que viajan a regiones, vean los cambios de velocidad que hay bajo un mismo... la calidad de la Ruta 5 Sur es la misma, no hay diferencia. Y las rectas son, en algunos casos, de 5, 6, 10 kilómetros. Y que le estén bajando la velocidad sin ningún motivo... Eso es lo que hemos consultado, ministra. Ojalá pudiera mandar sus fiscalizadores para que vean entre Santiago y Rancagua cuáles son los motivos de las rebajas de velocidades de 120 a 100. Eso solamente se lo solicito, porque nunca ha llegado una información y lo que usted nos está diciendo tiene razón, pero no es el caso de la 5 Sur. Lo podemos revisar, por supuesto. Después... la privacidad del acompañante que vimos, eso en general en el mundo lo que se hace es que se manda la foto como respaldo y se cubre la imagen de la persona que está al lado, así que no hay ningún riesgo. Además, esto está siempre sujeto a la ley de tratamiento de datos personales, así que es bien importante. Respecto... ¿Ah? Entonces se puede determinar el conductor. ¿Por qué me dijeron que no? No, porque la prueba es el vehículo que cruzó el límite de velocidad con una fotografía. Sí. Lo que no podemos es identificar al conductor, pero nosotros no podemos entregarle a una persona que puede no ser el mismo conductor, que puede ser el dueño del vehículo, una foto con un tercero que ni siquiera, que no es el dueño ni va conduciendo, o puede ser el dueño,
pero que no va conduciendo. El objetivo aquí es infraccionar, es notificar al dueño e infraccionar a quien corresponda. Pero vuelvo a decir, entonces quiere decir que se puede identificar al conductor. No, no es para identificación. El conductor aparece en la fotografía, pero no es identificable. No tenemos mecanismos técnicos para asociar una identificación a esa persona. Es que entonces, si eso es así, lo que correspondería es una notificación al dueño del vehículo. Eso es lo que se hace. Estableciendo, porque usted sabe quién es el dueño del vehículo. Pero no tengo la foto. Pero me dice que no tiene la foto. Si hoy día no cuesta nada conseguirse la información de quién es el dueño del carro. Sí, pero no tengo técnicamente cómo discriminar que esa foto corresponde a otro. Eso es... Entonces inventemos un sistema en que cada dueño del vehículo esté identificado. Pues. Sí, pero ese, senador, sí, está claro. Ese hace... Sí, está bien. Si usted ha hecho un punto, usted ha hecho un punto que es súper razonable. ¿Vamos a sancionar aquí a los vehículos o vamos a sancionar a los conductores? Sí, esa fue una discusión muy larga en la Cámara también. Sí. Es que este va a ser, sí, pero senador Pizarro, usted ha dado en un punto que yo creo que es central y que va a ser, sin lugar a duda, el punto de la discusión más complejo del proyecto. Para que termine la ministra, porque ya no alcanzamos a ver los otros temas. Una sola cosa que se ha pedido, bajar la suma de urgencia, y yo preferiría mantener la urgencia, porque aquí estamos hablando de vidas perdidas. Aquí esto no es irrelevante. Aquí se están muriendo 5 personas diarias, más de 5 personas en promedio diario en Chile en accidente de tránsito. Y creemos que esta situación de verdad es insostenible. Nosotros estamos en último lugar en la OCDE en fallecidos cada 100.000 habitantes. Llevamos años pegados en el último lugar. Incluso leyes como tolerancia cero al alcohol no han logrado bajar ese índice, y esto está probado como una de las herramientas más efectivas para reducir fallecidos en accidente de tránsito. No solo en el ejemplo que estamos viendo de España, también en Francia, en todos los países donde esto se ha implementado, ha tenido un efecto muy poderoso sobre este índice que necesitamos corregir. Por último, respecto a los comentarios del senador Soria en la tuición centralizada. ¿Cómo van a avisar? ¿Cómo vamos a avisar? Con señalización, generando una señalización de tránsito donde se informa que esa zona está controlada. Esa tiene que estar instalada con los criterios de visibilidad de cualquier señal del tránsito, completamente visible y anticipada, de manera que uno pueda reaccionar. Aquí el objetivo no es recaudar, el objetivo es corregir. Y por eso es que cuando se instala en una intersección que es de alto riesgo, lo que pretendemos es que se reduzca la velocidad, que haya un llamado a reducir la velocidad. Eso es lo único que hacen estos sistemas. Es a lo que apuntan. Son señales visibles, y eso se relaciona con lo que también planteaba el senador Soria, de un control centralizado. La gran diferencia entre los fotorradares municipales que se instalaron eran fotorradares adquiridos e instalados por las municipalidades sin criterio técnico alguno en intersecciones donde pudieran recaudar, y se transformó en una fuente de recaudación. Y por eso finalmente fracasó. Ministra, muy agradecido. Y ahora centralizado. Muy agradecido. Si me permiten, el señor Raúl Carrasco quería... Sí, presidente. ¿Tú querías...? Sí. Senador Pizarro. El proyecto entró el 2014 a la Cámara. Ok. Sí, una pequeña confusión. Mi nombre es Luis Alberto Stuben, soy secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Sí. Complementando la respuesta de la ministra respecto a la advertencia o el aviso que se va a hacer a los conductores, además hay un sitio web que se va a disponer para que las personas puedan ver dónde están estas cámaras de control de exceso de velocidad. Enfatizando lo que decía la ministra, lo que se busca aquí no es captar infracciones, es evitarlas. Es decirle a la gente, aquí están las cámaras, no exceda la velocidad. Bueno, hay un acuerdo de la comisión para que acá el viernes, tanto el ministerio como los parlamentarios, podamos incorporar los nombres de las personas que puedan concurrir a exponer sobre este proyecto. La idea es que en los próximos días podamos despachar los proyectos que estaban en la tabla del día de hoy, y luego retomaríamos con las exposiciones públicas. ¿Les parece? Está bien. Senador Pizarro, senador Soria.
acordamos también ya oficiar con las consultas respectivas, ¿les parece? A la Corte, sí. A la Corte. La Corte, sí. ¿Se acuerdan? Senador. Yo creo, por la experiencia de estos 15 meses, que aquí las cosas pasan años para que salgan de la Cámara, ambas cámaras. Y lo que ha sucedido esta mañana es clarito. No dejamos nada claro, picoteamos. Yo digo, ¿por qué no cambiamos de sistema? La ministra nos trajo toda una posibilidad de cambio. Yo tengo varias ideas con mis experiencias locales que bien podrían haber salido esta mañana. Ya traemos a otra gente, cambiamos la discusión y es todo igual. Estamos hablando, un ejemplo, y con esto termino, estudiando cómo se deben administrar los condominios. Y traemos todos los abuelitos que trabajan de directores de los condominios 14 meses a este Senado. Del país, de todos lados. ¿Para quién? Si nosotros en último caso, hasta cambiemos las reuniones del Senado de mañana a tarde, nos tiramos un día entero y lo que se demoró 3, 4 años lo sacamos en 2 semanas. Bueno, eso fue... La ministra trae toda la idea y yo creo que si está en la línea, entre todos nosotros, con nuestra experiencia y que representamos a todo Chile, conocemos, o sea, el país lo tenemos acá adentro. Sí, y tenemos los líderes del país. Estas leyes se pueden hacer rápidas. Ella también va entendiendo si yo le demuestro, por ejemplo, y termino con esto. Nosotros tenemos un sistema de escucha 24 horas, carabineros dentro de la municipalidad, inspectores que apoyan más que nada, y estamos con 230 cámaras y aumentando, ojalá otras 200 este año, y nosotros tenemos controlado toda la ciudad con 2 carabineros de turno más 2 inspectores municipales. Entonces, esa experiencia es rica, tú le puedes agregar esto en ese mismo sistema, y no necesitamos funcionarios de más que contrates, sino que ellos manejen el sistema desde Santiago, porque se les pelotea, pero todo se le puede en la región armar, y en Santiago los ministerios lo que le corresponde, como ya lo plantea, las velocidades, etcétera, que escapa al alcalde, porque son carreteras que pasan por al lado mío, entonces ya es un problema nacional que lo resuelven acá en Santiago. Nosotros mandamos el material, le cuidamos las cámaras nuevas, que las nuestras son viejas y antiguas, y que cada alcalde la compró por su cuenta, porque hay que tener claro que son como 340 alcaldes cada uno, ya, pero cuando hay unos ministerios fuertes, con un criterio nacional y todos unidos, oye, Chile va a tener la misma cámara de Arica Magallanes, y hay una parte de esas cámaras que las manejan acá, y lo otro lo hacemos nosotros. Muy bien. Gracias, señor Sí, presidente. no, está bien. No, simplemente señalar que nosotros en esta comisión hemos tratado de sacar los proyectos en forma muy ágil. Tuvimos, respecto a la ley que ayer se aprobó en general, una exposición, más de 50 organizaciones. O sea, hemos estado actuando de manera muy diligente. Este proyecto llegó al Senado, se puso en tabla. La idea es seleccionar un grupo de expositores en forma breve, sumaria. Vamos a tener a lo mejor cuando tengamos el listado completo, tener una audiencia pública de una mañana y sacar también todas esas exposiciones y comenzarla a votar. Así que le quiero decir que en esta comisión vamos a tratar de sacar los proyectos de forma muy, muy ágil. Eso, ahí no se cumplió el objeto de esta sesión, está excelente.